Bueno, el objetivo de este video va a ser este, repasar un poquito el concepto de longitud de curva o longitud de arco, específicamente porque la forma en la que en la que se calcula la longitud de curva es muy parecido a cómo se define una integral de línea, ¿no? Entonces, entender este concepto de longitud de curva nos va a ayudar a que se entienda pues de mejor forma el concepto de integración de línea, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos una curva, ¿no? En general, nosotros lo que hacíamos era tener una partición en donde esta partición pues lo que hacía era definir algunos puntos en la curva, ¿no? Entonces, este, y luego lo que intentábamos hacer pues era aproximar esta curva la aproximamos por arquitos, ¿no? Los segmentos que unen justamente a esos dos puntos, ¿no? Y bueno, los uníamos y si le sacábamos longitud a esa unión de segmentos, pues con eso hacíamos una aproximación, ¿no? De la longitud de la curva, ¿no? De tal manera que si cada vez tomamos más puntos, pues el tomar rectas y sacarles la longitud, pues era muy parecido a la longitud de la curva, ¿no? Que en esencia, pues más o menos lo que hacíamos era pues tomar un A0 como T0, ¿no? Y luego un T1 hasta un TK igual a B. Y lo que hacíamos pues era la suma desde que K es igual con 1 hasta N de la norma, ¿no? Y esta es una curva gamma, de gamma valuada en TK menos gamma valuada en TK menos 1, ¿no? Donde justamente pues por ejemplo, este vendría siendo gamma de T0 y este de aquí pues vendría siendo gamma de T1, ¿no? Entonces para sacar cuánto vale la longitud de este segmento, pues eso se hace con la norma, ¿no? Entonces es la norma de gamma de T1 menos gamma de T0, ¿no? Y al final pues decíamos, bueno, si el límite, ¿no? Cuando n tiene infinito o la partición es lo suficientemente fina, entonces este valor pues debería de aproximarse pues a algún lado, ¿no? Déjame poner aquí es gamma de TK más TK menos 1, ¿no? Entonces como que este de aquí pues debería de aproximarse a algún lugar, ¿no? Hicimos un desarrollo, de hecho hicimos un teorema, ¿no? Que lo que decía es que si tu conjunto donde estaba definido la función en un abierto de clase C1, que contenía un intervalo cerrado, entonces el supremo de estas sumas, tomando pi sobre todas las particiones, pues coincidía con ser la integral de la norma de la derivada, ¿no? A final de cuentas, bueno, pues hicimos una demostración, pues se aplica a valor medio y luego pues empiezas a ver a dónde se aproximan cada una de las cosas. Pero a final de cuentas, por ejemplo, pensando un poquito en lo que estamos ahorita viendo nosotros, que son curvas suaves por pedazos, no es difícil ver, ¿no? Que si esto se hizo en general para una función de clase C1, pues fue por comodidad, ¿no? Pero realmente no incrementa mucho la dificultad del problema a que digamos que sea de clase C1 por pedazos, ¿no? O sea, realmente este, es fácil acomodar las cosas para que este mismo teorema se cumpla para funciones que son suaves por pedazos. Pues las funciones que son suaves por pedazos, pues como que debería de tener longitud de arco, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo demostramos esto? Bueno, pues acuérdense, tomamos una partición, ¿no? Y lo primero que veíamos era ver como que estabas acotado por alguien, ¿no? Tomabas la función, tomabas aquí la suma de estas, ¿no? Y luego decías que esto era igual a estas diferencias, ¿no? Y eso era déjame ver aquí. Aquí lo único que hacías era partir la función coordenada a coordenada, ¿no? Sacas la diferencia de estas dos, pues es la diferencia de las funciones coordenadas, ¿no?
Y a cada una de las coordenadas le aplicabas el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, decías que pues esto era igual a un F1' por TK' por TK más 1 menos TK, donde los TK primas o unos o Ns pues eran puntos aquí, ¿no? O sea, ambas le aplicabas el teorema de valor medio coordenada a coordenada y y luego ocupabas el hecho de que la función era acotada porque pues es continua, ¿no? La derivada es continua, entonces es acotada por unas MIs y entonces todo esto lo podías acotar, ¿no? Todos estos términos tienen TK más 1 menos TK, los sacabas de la suma y lo que estaba aquí adentro pues lo podías acortar por la raíz de cada una de esas cotas, ¿no? Al cuadrado. Entonces finalmente sacabas y llegabas a que pues esto es una cota superior del conjunto que contiene todas estas sumas, ¿no? Para cada partición. Entonces, con eso demostrabas la existencia del supremo, ¿no? O sea, decías que la función, o cuando dicen que la función es rectificable, pues es porque sí se puede calcular esta longitud de arco, ¿no? Entonces, em, finalmente, mira, no sé qué tanto entrar en términos de la demostración. Digo, creo que ya está un video donde explicamos a detalle eh, cómo se demuestra esto. La idea es decir, bueno, la integral es muy parecida a una suma de Riemann, ¿no? Déjenme ver si está por acá. A ver, entonces creo que la continuación de la prueba está aquí. Y aquí está entonces. La idea de la prueba era decir, bueno, la integral de la norma de la derivada está muy cerca de la suma de Riemann de la norma de la derivada, ¿no? Y déjenme ver. Aquí es donde hacíamos, porque hacíamos 3 epsilons. Epsilon aquí es donde ya decíamos, ocupábamos una S y una L, ¿no? Entonces vamos a recordar, la S, pues es una suma de Riemann de la norma de la derivada, ¿no? La L, pues es una suma como la que nosotros conocemos. Entonces la idea nada más era decir, bueno, existe una L como la que nosotros conocemos, que está muy cerca de una suma de Riemann, y esa suma de Riemann, pues como la función debería ser integrable, está muy cerca de la integral de la norma de la derivada. Digo, en términos muy simples, eso fue la idea de lo que hicimos, ¿no? Y pues bueno, no creo que valga mucho la pena entrar al detalle técnico de la demostración, dado que pues debe haber un video en el curso de cálculo 3 en donde nos tomamos el tiempo para explicar paso a paso cómo es que llegamos formalmente a esta demostración, ¿vale? Entonces, al final, y lo importante es que, al menos en el caso de las funciones de clase C1 y que fácilmente se puede extender a funciones que son suave por pedazos, si nosotros queremos calcularles la longitud de arco, se puede calcular con la integral de la norma de la derivada. ¿Sale? Observaciones, acuérdense que, pues bueno, aquí no estamos pidiendo que la función pues, sea inyectiva ni nada de eso, ¿no? Si la función es inyectiva, pues entonces realmente estás calculando una longitud de curva, ¿no? O sea, si gamma es inyectiva, eh, la fórmula de longitud de arco, pues, este, pues da justo lo que se espera, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues acuérdense que cuando nosotros tenemos una función o una curva, una parametrización, ¿no? Una gama, acuérdense que, bueno, si es inyectiva, pues hace este recorrido y pues voy a calcular cuánto vale la longitud de curva. Pero acuérdense que puede que no sea inyectiva, ¿no? O sea, puede que la parametrización que tienen primero haga esto y luego se regrese y luego vuelva y luego aquí de vueltas y luego vaya para acá y luego vuelva a regresar. Entonces puede
puede dar muchas vueltas o puede hacer un recorrido que no necesariamente sea llegar de un punto a otro, ¿no? En ese caso, la fórmula de longitud de arco no te está dando la longitud de arco, te está dando la longitud del recorrido, del camino recorrido por la trayectoria, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Digo, o sea, que la función inyectiva no significa que, que la aproximación que damos pues no sea algo, sino simplemente significa que pues no va a ser la longitud de arco, sino que va a ser la longitud del recorrido, ¿no? Que haga tu parametrización. En el caso de cálculo 3, el enfoque que le dimos a las parametrizaciones era hacer reparametrización por longitud de arco para luego definir torsión, curvatura, ¿no? Y bueno, pero aquí no, aquí el enfoque que les vamos a dar no es hacia ese punto, ¿no? El enfoque que aquí le vamos a dar es que la longitud de curva sigue la lógica completamente de cómo se define una integral de línea, ¿no? Entonces es importante, el objetivo de este video es que recuerden un poco esas ideas, ¿no? Y que pues sería bueno, ¿no? Yo les recomiendo ver los videos de, de longitud de arco que vimos en cálculo 3, porque si entienden esa parte, pues van a entender por qué o de dónde sale la fórmula de una integral de línea y no solo eso, ¿no? Sino qué quiero calcular cuando calculo una integral de línea. ¿Por qué? Porque cuando calculamos integrales sobre rectángulos, pues es muy claro qué quiero hacer, ¿no? Quiero calcular el volumen de la gráfica de la función que queda por encima de ese rectángulo, ¿no? Cuando hago, pues, los métodos que les enseñamos, que es por regiones de tipo 1, regiones de tipo 2 o cambios de variable, pues queda muy claro qué tipo, o sea, estoy calculando integrales sobre otro tipo de conjuntos, pero como que tengo muy definido cuál es mi objetivo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa calcular la integral sobre una curva, ¿no? Y más bien, ¿qué obtengo, ¿no? Entonces, para que entiendan esa idea intuitiva, ¿no? Y la construcción, este, como la idea que va a venir que va y por la cual voy a definir la integral de línea de cierta manera, pues es importante que tengan el concepto de cómo construimos la longitud de curva, ¿no? Y, y la suma que construimos, pues nos dio una integral muy específica, ¿no? Entonces, seguramente, si queremos calcular el área de alguna región, podremos hacer un procedimiento muy parecido a la longitud de arco y nos van a quedar unas sumas. Y si tenemos muy claro cuánto nos dio en la longitud de curva, como que al ver esas sumas deberíamos decir, ah, bueno, esta suma debería de valer esto, ¿no? Entonces, y decir, bueno, esto me hace sentido que yo defina una integral de línea como esta fórmula, ¿no? Entonces, el objetivo de este video simplemente es como em, dar un repaso muy general, ¿no? Y que pues revisen el concepto de longitud de curva para que pues podamos en el siguiente video, pues sin tema, abordar el tema de la definición de la integral de línea.